ministro Luis Caputo, pero acaba de salir el número de la inflación y por supuesto no puedo dejar de preguntarte sobre ese tema. 25,5% fue el número que arrojó el INDEC. Tu primera mirada sobre este punto, ¿te parece que era lo esperado? ¿Es una noticia que le da respiro al gobierno que había hablado de un 30%? ¿O qué significa para el gobierno este número? Bueno, a ver, primero yo creo que el gobierno está tratando de exagerar todo para justamente cuando venga la realidad no tomarla tan mal. En su momento habló de 40% también, lo cual es una estrategia lógica en términos de comunicación, ¿no? Tratar de crear las peores expectativas, así si las cosas salen mejor, la gente lo toma con menos preocupación, ¿no es cierto? Yo creo que el número está en línea de lo que el mercado esperaba. O sea, había gente que tenía más alto, otros más abajo, pero en líneas generales salió en línea con lo que se esperaba. El número tal vez más preocupante es de lo que se llama la inflación núcleo. Ustedes saben que la inflación es un promedio de muchas cosas, pero incluye entre esas precios regulados, que como están regulados justamente no reflejan la realidad de la inflación en la economía, y son precios manejados por el gobierno. Se lo usó muchísimo el gobierno anterior para que la inflación no se fuera de control, y obviamente también usó el tipo de cambio para pisándolo y así para que la inflación fuera más baja de lo que era la tendencia. Pero en líneas generales yo digo que a pesar de cuando uno mira todo el número, hay números que están altos como en alimentos, pero si uno piensa que hubo una devaluación de casi el 140%, el tipo de cambio se fue de 350 más o menos a 800. Dentro de todo, la verdad que no fue una situación más tremenda de lo que se esperaba, y tampoco da la sensación de que la inflación haya entrado en una espiral incontrolable, lo cual también es muy importante, ¿no? O sea, que esto sea de alguna forma el pico, el resultado de la devaluación y sinceramiento de muchos precios, y de ahora en más deberíamos empezar a ver que eso se empieza a descomprimir y que la inflación baja, y hay que ver, digamos, lo más interesante es ver cuán rápido baja y dónde se estabiliza, ¿no? Pero eso lo iremos sabiendo con el tiempo. Claro, es imposible hoy determinar qué tan rápido puede empezar a bajar la inflación o cuánto tenemos que esperar. No, yo creo que, a ver, en economía distinguimos lo que es una inflación, que es una tendencia de los aumentos de precios de todos los meses, de lo que es un salto de una vez, digamos, ¿no es cierto? Este sinceramiento de precios es básicamente haber llevado el tipo de cambio de 350 a 800, eso es un sinceramiento, y obviamente que se impacta en todos los precios una vez. Ahora el tipo de cambio empieza a andar más despacio. Claro. Este mes al 2%, después ir al 8 o al 10. Entonces, a medida que eso se va tranquilizando, la inflación debería bajar, bajar significativamente, y depende un poco ahí sí de la muñeca del Banco Central para manejar la política monetaria, y digamos en general del gobierno para ver que los precios no se escapen más de lo necesario. Entonces deberíamos ver para abril-mayo llegar probablemente a donde la inflación estaba antes de la devaluación, que era más o menos entre un 8 y un 10%. Ahora, eso obviamente que es el buen escenario, si todo anda bien, si nada se descontrola, y si el Banco Central, digamos, hace una política monetaria razonable para manejar la situación. Miguel, te quiero hablar sobre el anuncio, la conferencia de prensa que brindó anoche el ministro Caputo, en la que confirmó que el gobierno llegó a un acuerdo con el FMI sobre la última revisión del programa de deuda. Según el nuevo entendimiento, el gobierno se compromete a lograr un superávit fiscal primario del 2% del PBI de este año. ¿Qué significa esto concretamente? Bueno, eso implica primero que, a ver, el Fondo Monetario, digamos, si uno tiene que decir cuál es su mayor preocupación cuando va a un país, que él tiene dos preocupaciones, pero la mayor de todas siempre es el déficit fiscal, digamos, ¿no? Es como que el Fondo Monetario se conoce como la institución fiscal. Una segunda preocupación que tiene es el tipo de cambio, pero ya Argentina había resuelto el tema del tipo de cambio, no digo totalmente, pero en gran medida, con la decisión de devaluar el peso
el dólar a 800 pesos. En cuanto a la otra cosa es el déficit fiscal. El déficit fiscal en la Argentina era por lo menos el año pasado, fue del orden del 5% del producto, de unos 30.000 millones de dólares. Es un número importante realmente, ¿no? Y ese déficit fiscal está dividido en dos partes. Uno es lo que llamamos los intereses, y otro es lo que o sea, todo el pago de intereses, y otro es lo que se llama déficit primario, que es todo el gasto en bienes y servicios, los sueldos, la obra de infraestructura, todo lo que no se intereses, ¿no? Y se mira mucho eso porque, digamos, es una muestra de más que nada del esfuerzo que hace un gobierno para bajar el déficit, porque uno puede bajar el gasto público, se puede bajar el gasto en infraestructura, se pueden bajar las transferencias a provincias, o se pueden subir impuestos, pero los intereses son los que hay que pagar porque la deuda hay que pagarla y hay que renovarlo, y eso es, un gobierno no tiene mucha discreción en cómo manejar los intereses. Eso ya básicamente es un dato sobre lo cual no se puede actuar. Entonces, se mira mucho el esfuerzo primario, o sea, cuánto se recorta el gasto y cuánto se aumentan los impuestos. Claro. Y eso va a ser más o menos el total que hay que ajustar, digamos, que hay que reducir para ir a un equilibrio fiscal total, son 5 puntos del producto. O sea, que hay que bajar básicamente 3 puntos el gasto, y eso es lo que se habla de bajar subsidios, de bajar transferencias, de cerrar algunos entes públicos, empresas públicas, digamos, todo lo que está haciendo el gobierno, ese anuncio de plan de ajuste, y aparte subir impuestos, que mucho es a las exportaciones y a las importaciones y a la compra de divisas. Entonces, ¿qué quiere decir que el superávit primario va a ser de 2 puntos? Eso significa que básicamente Argentina va a tener que hacer un ajuste de gasto y de impuestos de 5 puntos para que sobren 2 puntos para pagar los intereses del producto. No sé si está claro. O sea, total son había 3 puntos de déficit primario y 2 de intereses. El déficit primario, si fuera 0, quedaría un déficit de 2 puntos de intereses. Si el déficit primario pasa a ser superávit de 2 puntos, entonces ya Argentina genera plata para pagar los déficits y no tiene que endeudarse nada, que es el objetivo que tiene, no endeudarse más. Bueno, justamente sobre eso te quería consultar, ¿no? Porque lo que planteó, creo que fue Santiago Bausili anoche, explicaba que el gobierno no busca tomar nueva deuda con el organismo, pero sí se explicó que la misión que llegó a Buenos Aires dejó abierta la posibilidad de negociar nuevos préstamos. En tu mirada, entonces, lo que explicas es que no ves la posibilidad o el gobierno pensaría tal vez la posibilidad de tomar nueva deuda con el fondo. A ver, si realmente se cumple la meta fiscal, no haría falta tomar más deuda para Argentina. Tendríamos que solamente renovar la deuda que vence. Lo que pasa es que Argentina, aparte del déficit fiscal, tiene un segundo problema. Nosotros problemas tenemos muchos. El segundo problema. Y este segundo problema es que no tenemos reservas internacionales. Las reservas hoy en día, después de todo lo que el esfuerzo que se ha hecho, siguen siendo 7.000 millones negativas. O sea que Central no solamente no tiene dólares, sino que debe todavía 7.000 millones para volver a equilibrio de reserva. O sea, para tener los dólares, para básicamente tener algo de dólares, que cualquier país del mundo debería tener. Argentina, en vez de menos 7.000 millones, debería tener 30 o 40.000 millones de dólares. Así que imagínate cuán lejos que estamos de eso. Entonces la idea de pedirle al fondo no es para financiar el déficit, sino para justamente fortalecer las reservas, que no tiene Argentina hoy. Empezar a ser un país que empieza a respirar, por lo menos en términos de dólares, porque hoy, digamos, aunque no haya déficit fiscal mañana, igual es muy difícil importar, es muy difícil no solamente importar, pagar. El sector privado le debe en el exterior por importaciones casi... El número está discutible, pero entre 15 y 30.000 millones de dólares. Entonces hace falta plata todavía acá. Hace falta un poco de capital. Como una empresa necesita capital de trabajo, Argentina necesita dólares. Claro. Y una forma de lograrlo es que nos lo preste el Fondo Monetario Internacional.
Claro, claro, claro. Por otro lado, me gustaría que nos cuentes, o por lo menos nos analices, ¿no? Lo que fue la reacción de los mercados después del anuncio de Caputo anoche. Sí, a ver, el mercado había estado medio nervioso, y yo todavía nervioso porque por todo el tema de lo que puede pasar con la ley ómnibus y que puede pasar con distintas propuestas que está haciendo el gobierno, y que obviamente incluyen la posibilidad que nos mostraría la capacidad de gobernabilidad que tiene el gobierno. Y la verdad es que el acuerdo con el fondo cayó bien a los inversores en general, porque se ve primero que se está trabajando seriamente, que hay apoyo internacional. El Fondo Monetario también refleja la visión de países como Estados Unidos, Europa y Japón, o sea que hay apoyo, digamos, de países del primer mundo. Sabemos que entienden que Argentina está tratando de hacer las cosas bien. Es un voto de confianza, y si eso se mantiene, digamos, creo que Argentina podría en algún momento, tiempo razonable, volver a acceder al mercado de capitales, volver a tomar deuda para pagar deuda, no necesariamente para que aumente la deuda pública. Y entonces creo que por eso el mercado reaccionó muy bien. O sea, los bonos subieron, el dólar, los dólares paralelos cayeron, las acciones subieron. O sea, fue una muestra de, bueno, Argentina pareciera que está empezando a encaminarse, fundamentalmente, como dijimos antes, por la reducción del déficit o la eliminación del déficit fiscal, y por el hecho de tener el respaldo de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. Entonces eso cae bien, no hay que tomarlo como los mercados cambian de humor muy rápido, ¿no es cierto? Esta es la primera impresión, no hay que tomarlo como ya está, quedó todo atrás, estamos bien, pero por lo menos la primera reacción fue positiva. Javier Milei cumplió ayer un mes en el gobierno. ¿Qué análisis o balance haces respecto a su primer mes como presidente a nivel económico? Bueno, yo creo que ha sido en muchas cosas una sorpresa agradable, en muchos sentidos. Por ejemplo, en el hecho de que primero creo que entendió que es un presidente débil políticamente, o sea, en el sentido de que no tiene votos en el Congreso, no tiene diputados, no tiene senadores, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, y al final son votos que un gobierno necesita, porque el gobierno gobierna con leyes y tiene que ir al Congreso, y se da cuenta que digamos, en este momento esa es una realidad, pero es una realidad que va a durar por lo menos los próximos 2 años, hasta las elecciones de medio término. No puedo hacer nada con eso porque es lo que le toca. Y creo que entendió eso, y entendió también que hay una luna de miel en la cual el presidente puede usar, que sacó 56% de los votos y que tiene un mandato popular. Ese mandato popular es lo que se conoce como la luna de miel, que sabemos que tiene un tiempo limitado, porque cualquier gobierno tiene un desgaste, y cuando hay que tomar medidas impopulares como la que está tomando Milei, ese desgaste va a ser seguramente rápido. Claro. Entonces tiene una ventana de oportunidad muy corta, y creo que por eso está moviendo todo bastante rápido, tanto en lo que hace a desregular, a acomodar precios relativos, como el tipo de cambio y las tarifas, como en algunas medidas que pueden ayudar a que en el largo plazo la economía argentina crezca más. Así que en ese sentido me parece que está haciendo un buen trabajo, que en realidad toda la parte desagradable de suba de tarifas, suba de devaluación, inflación, es una consecuencia directa de lo que dejó el gobierno anterior, digamos. El gobierno anterior es como que apretó un resorte, ¿viste? Como tenés un resorte, lo vas apretando, que es todas las distorsiones que ponía, y Milei tiene que, de alguna forma, destrabar, hacer que el resorte vuelva para arriba, y ese salto, obviamente, que es un salto costoso, y es lo que le toca en este momento, y trata de hacerlo para que, digamos, la economía vuelva a crecer. No es fácil, pero creo que en este primer mes
hizo algo razonable, y aparte fue mucho más pragmático de lo que se esperaba, digamos. Cuando uno lo veía en campaña, lo veíamos como alguien muy poco flexible, con declaraciones muy extremas: dolarizar, cerrar el Banco Central, no sé, millones de ese tipo de declaraciones, y hoy en día, digamos, yo creo que están básicamente en la puerta de atrás, las ha dejado ahí. No sé si van a volver algún día. Sí, pero cerrar el Banco Central lo dijo esta mañana, creo que tarde o temprano voy a cerrar el Banco Central, dijo esto, ¿no? Tarde o temprano. No, me parece que más tarde que temprano, claro. Y capaz que no pasa nunca. Digamos, no puede dejar digamos, de lado todo lo que dice y lo que cree, pero me parece que el pragmatismo lleva a que mientras haya pesos habrá Banco Central. Miguel, muchísimas gracias por este contacto. Te mandamos un gran saludo. Ok, igualmente. Hasta luego. Miguel Kiguel, economista y ex subsecretario de Finanzas, quien pasaba por El Observador 107.9 en esta noche